el precio fue tu hermosa sangre. Tu palabra dice que podría alguno morir por el bueno, osar a morir por el bueno, mas tú, Señor, muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, moriste por nosotros y derramaste tu sangre, Señor, y nos diste salvación. Bendito sea tu nombre, glorificado seas. Toma tu lugar, mi hermano. Y estamos adentrados en la palabra de Dios, entrando a esta hermosa carta a los Hebreos. Bueno, ya pasamos más de la mitad. Antes de entrar en ella, es nuestra pasión, mis hermanos, como iglesia. Calvary Compañerismo Cristiano está comprometido a predicar todo el consejo de Dios. Creemos que la palabra es perfecta, entera, suficiente para nosotros. Dice en su palabra: la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. El cielo y la tierra pasarán y dejarán de existir, pero mis palabras nunca dejarán de cumplirse. Tú has inspirado, Señor, tu palabra. Has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Y creemos como iglesia, como parte de la iglesia evangélica, que la Escritura es nuestra base moral, nuestra autoridad, mi hermano. Ella nos puede transformar, nos puede dar vida eterna, nos puede asegurar herencia junto con los santificados. En ella es nuestro manual del fabricante. Encontramos el significado de nuestras vidas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Son mucho más que leyendas. No es un libro viejo como los enemigos de la palabra dicen. No es superstición, no es esoterismo, no es un libro de ocultismo. Es historia real. Es el testimonio del Dios viviente revelándose a la humanidad. Y hemos llegado hasta este libro, la carta a los Hebreos, escrita entre el 65 y 66 de un autor desconocido, un creyente en Cristo judío, dirigiéndola a judíos que estaban en peligro de perder posición, posesiones, familia, su vida, y él les está exhortando a que obedezcan, a que no vuelvan atrás a pesar de la persecución, que no se entreguen a la incredulidad, que no teman el dejar viejas tradiciones. Y sí es escrita a judíos, pero también es aplicable a nosotros, a todo aquel que todavía siente inseguridad de entregarse a Cristo por alguna situación. Nos habla de la identidad de Cristo. ¿Quién es Él? Superior, supremo, Dios, el omnisciente, el omnipotente, el inmutable, que no cambia, el preexistente, el Rey victorioso y eterno, mejor que todo y que todos. En Él tenemos todo. Nos habla de sus hechos, de las intenciones de Dios, de su amor. Entregó la vida, su vida entera. Se humilló, se hizo como uno de nosotros, resucitó con poder, venciendo al pecado. Nos habla de la importancia de que debemos responder en fe a estas cosas. Son realidades abrumadoras. Son cosas que pueden transformar nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino nuestra eternidad. Entonces dice: atiendan. Dios nos llama, mis hermanos, a tener una fe inteligente, no una fe ciega, a poner todo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder responder. Y nos acaba de hacer una exhortación, ¿verdad? Porque este libro ha venido dándonos verdades teológicas y luego nos hace una exhortación. Verdades teológicas y nos hace una exhortación. Y ahorita acabamos de hacer esta exhortación a aquellos que no estaban dando estos pasos de obediencia, y los está invitando a avanzar a la madurez, a practicar lo que escuchan. Y nos dijo: no se queden a la mitad, eso es peligroso. Quedarse a la mitad es peligroso y pueden recaer y no poder ser restaurados. Dice: devoren la verdad, no solo la prueben. Y nos toca a nosotros, lo que toca a nosotros es encontrarnos caminando hacia la madurez y ver fruto de la fe genuina en nuestras vidas. Ahí encontramos seguridad. Y luego nos sacude, pero después retoma el tema teológico de esta carta y otra vez nos vuelve a enfocar en Cristo. Estamos a la mitad de esta carta, está hermoso. No se piensa en una alberca. Cuando vas nadando de un lado hacia el otro, vas a la mitad, todavía te falta una mitad, pero ahí estás, vas caminando. Y la última parte que nos comenzó diciendo es acerca de la fe genuina. Nos dice las promesas de Dios y nos explica: ¿saben qué? La salvación jamás ha sido ni será el resultado de obedecer a leyes, de obedecer a ritos. Siempre ha sido por la fe, la confianza en quien es Dios y lo que Él ha afirmado, y nos da el ancla firme para no naufragar.
en este mundo, mis hermanos, de mentira, de relativismo. Lo que es para ti es mentira, para mí no, etcétera. Pero nos muestra la autoridad que necesitamos para mantenernos firmes. Y te acuerdas, vimos la promesa de Dios. Si quieres estar firme, necesitas conocer no solo la promesa, sino al que promete. Necesitas entender sus promesas para que establecido en ese fundamento vayas adelante en tu fe. No nada más conocer la promesa y el que promete, imita la fe de aquellos que han creído y están perseverando con paciencia. Y nos dice, estas promesas son nuestra ancla segura del alma, porque se sostienen en quien prometió, en los propósitos del que prometió. Él tiene propósitos. Vimos estas cosas la semana pasada. Y nos dice que estas promesas se sostienen en la obra redentora de Cristo y completada por Cristo. Y hoy vamos a continuar con uno de los temas principales de esta carta, mi hermano, que es muy importante, el sacerdocio de Cristo. Y yo creo que para poder entenderlo mejor hay que recapitularlo. Y para esto entendamos lo que es, ¿por qué la necesidad de un sacerdocio, de un sacerdote, de un mediador? Bueno, estos judíos cristianos que no estaban perseverando, eran judíos que Cristo era el Mesías, pero no estaban confiando en Él. Unos habían creído y no estaban perseverando, unos todavía no creían, pero los dos estaban dudando de que solo la fe. ¿Estás seguro de que solo la fe en Cristo? ¿Estás seguro? Pero ¿qué pasa con todos los ritos y todas las cosas que estábamos haciendo? ¿Estás seguro que estoy seguro nada más confiando en Cristo, valga la redundancia? Y estaban siendo tentados a regresar al sistema de la ley de Moisés y a los ritos, porque como por alguna razón no se estaban sintiendo seguros. Ahora, ¿cuál es la importancia del sacerdocio? Definitivamente, todo el sistema religioso del Antiguo Testamento, de la ley, lo más importante era el sacerdocio. ¿Por qué? Porque era la manera de acercarse a Dios y recibir perdón y continuar con la bendición de Dios o no morir por el pecado. O sea, la ley es importante, es santa y buena, pero hay una realidad: los hombres somos pecadores. Ellos eran pecadores por naturaleza y por seguro iban a quebrantar la ley, y al quebrantarla entonces necesitaban una nueva manera de volverse a sentir perdonados por Dios, reconciliados, y volver a sentir la aprobación y la bendición de Dios para seguir adelante. Entonces de esto se trata el sacerdocio. Solo el sacerdote podía hacer sacrificios que servían para perdonar los pecados de la gente que quebrantaba la ley, para reconciliarlos con Dios otra vez. Todos podían esforzarse a cumplir la ley, ¿sí? Y era muy importante. Pero poder ofrecer sacrificios que Dios aceptara era mucho más importante, porque de algún modo todos estaban pecando constantemente, rompiendo la ley, y constantemente tenían que ser reconciliados. Esa es la importancia del sacerdocio. Y eso también aplicaría para nosotros, porque este no es el caso solo para los judíos, sino para cada uno de nosotros. También nosotros pecamos constantemente contra Dios, contra el Dios y creador del dueño de todo lo que existe. Eso es lo que tenemos que entender. Él es Rey soberano y nosotros vivimos en un mundo que no es nuestro. Lo que es más, estamos viviendo con una vida que tampoco es nuestra. Aquí vivimos, pero dime quién tiene el control de la naturaleza. Ahorita los huracanes que hay. O sea, la tierra está rotando. ¿Quién tiene el control de que no sabes que hoy que no rote tan rápido la tierra, ¿no? En su movimiento de traslación, ¿no? Las leyes universales, por lo que todo puede existir, ¿no? Funcionan, y el ser humano no tiene ninguna injerencia en ello. Bueno, nomás dicen que si no tiras popotes ya no se mueren las tortugas, ¿no? Pero es más lo que puede decir. Ninguno de nosotros tenemos el switch de prendido y apagado de nuestras vidas. Ninguno de nosotros podemos decir, pues mañana tengo ganas de estar enfermo, pero pasado ya me alivio. No. O sea, la idea del control de nuestras vidas es una ilusión. Entonces nosotros también tenemos que entender, hay un Dios, y a ese Dios le hemos dado la espalda. Lo hemos ofendido y lo ofendemos cada día, y estamos en una tierra que no es nuestra, una vida que no es nuestra, delante de un Dios justo, santo, perfecto, quien tiene toda la autoridad para pedirnos cuentas, porque todos hemos pecado. Dice Habacuc 1:3, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la palabra de Dios nos declara con toda seguridad que sin santidad nadie puede ver a Dios. Ningún ser humano puede ni podrá con una justicia propia acercarse a Dios y decir, no, yo hoy esta semana hice muchas obras buenas, aquí estoy, Dios. No.
¿Sabes qué? Dios es tan justo que el mismo resplandor de su gloria destruiría en un instante la más pequeña mancha de injusticia. Entonces, en ningún ser humano regular, o sea, aparte de Cristo, existe una cantidad de justicia suficiente para poder presentarse delante de Dios y no morir. Incluso la Biblia declara que todo ser humano, siendo descendencia de Adán y Eva, nacemos en pecados, somos concebidos en pecado. David lo entendió y lo dijo, Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, nosotros también aplica para nosotros, porque si tú o yo, cualquier persona, cualquier ser humano quiere acercarse a este Dios santo, justo y perfecto, no lo puede hacer así nomás porque sí. Necesita un mediador. No solo que entre nosotros, no solo que entre por nosotros al lugar santo de Dios, sino que tiene que hacer reconciliación entre Dios y nosotros. No solamente eso, necesitamos un mediador que nos dé la vestimenta, la dignidad, la presentación adecuada, la limpieza adecuada para estar delante de un Dios santo y no tener que ser expulsados de su presencia. O peor aún, tener que ser condenados a la muerte eterna por una falta, por nuestras faltas. Y entonces nosotros necesitamos entender eso, necesitamos un mediador. Los judíos entendían esto porque se les habían enseñado esto, que de una humanidad pagana que le dio la espalda a Dios desde Génesis, después vino el diluvio, ellos sabían eso. El Dios creador del cielo y de la tierra se había revelado, se había dado a conocer a un antepasado de ellos llamado Abraham, y a él le había hecho promesas maravillosas. Y en estas promesas incluían que en su simiente Dios iba a crear para sí mismo un pueblo en el cual se iba a dar a conocer y les iba a dar un camino, les había dado un camino, una manera de acercarse a él y no morir, una manera de entender por qué estaban lejos del Dios Altísimo, una manera de entender que no fue Dios el que se alejó de ellos, sino el ser humano el que se alejó de Dios. Y este sistema sacerdotal estaba diseñado para ser un tipo o un símbolo del sacerdocio de Cristo, que iba a servir por cierto tiempo para marcar en sus retinas y en sus corazones la necesidad de este sacerdocio, la necesidad de sacrificio, la necesidad de un sustituto para hallar perdón de pecados y poder tener esta reconciliación con Dios. Pero este sistema antiguo tenía un fin, porque también venía con promesas de un Mesías que llegaría y que sería un sacerdote perfecto. Y cuando él llegara, esto terminaría, este sistema antiguo. Y ese estaba siendo el predicamento para los judíos, como comencé diciéndotelo. Ellos pensaban, ¿en verdad puedo dejar con toda confianza este sistema de sacerdocio que Dios mismo nos dio como judíos desde Abraham? Y si lo dejo eso, ¿en realidad puedo estar seguro? ¿Es suficiente el sacerdocio de Cristo para reemplazar eso anterior? ¿Es suficiente el sacerdocio de Cristo? Ya no tengo que hacer ritos, ya no tengo que guardar la ley como dice allá. Y yo creo que sin duda este quizás sea el predicamento de algunos aquí. Porque la realidad es que cada uno de nosotros antes de venir a Cristo sabemos que tenemos esta necesidad de un mediador. Y entonces venimos con sobrepeso de religiones, que a veces tienen sacerdocios también, o iniciados, ¿no? Como el hinduismo. O venimos con el peso de filosofías, de un sistema de yo autoperfeccionarme, buenas obras, autolimpieza. Y después alguien llega y me dice, no necesito eso, solamente necesito a Cristo. Por eso muchas veces nos es difícil quitarnos la idea, a veces llegamos a la iglesia y quitarnos la idea de que el pastor sea un mediador, ¿no? Entre mí y Dios, que él está más cerca de Dios, o que algún creyente que sea más obediente tiene más influencia con Dios. Por eso, ¿qué dice la Biblia? ¿Es Cristo suficiente? ¿Será Cristo lo único que necesitamos para tener acceso al Padre sin necesidad de absolutamente nada más que la fe en Él? ¿Será cierto que puedo estar seguro sin ritos, sin inciensos, sin sacerdotes, sin santos, sin vírgenes, sin supuestos vicarios de Cristo en la tierra, para hallar perdón, para hallar reconciliación plena, para hallar paz delante de Dios? ¿Será verdad que solo necesito la fe genuina en el Evangelio? Bueno, la Biblia nos va a estar hablando de esto. Hebreos nos va a estar hablando en estos próximos capítulos. Por eso yo vi en esto como una miniserie y la titulé Cristo, nuestro sacerdote perfecto y suficiente, parte 1. Y hoy vamos a tener un corto estudio de los versículos 1 al 10. Así es de que vamos a darle lectura. Capítulo 7, versículos del 1 al 10 en Hebreos. Dice así: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se le dio a recibir a Abraham,
que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio y de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también de Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Señor, bendice tu palabra. Dame, por favor, capacidad, Señor, claridad, y danos corazones para entender y recibir de tu Espíritu tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, estamos viendo esto, ¿no? La necesidad del mediador. Ellos están diciendo, ¿cómo? Pues mi padre es Abraham. ¿Cómo me estás diciendo que Cristo es suficiente? Bueno, el capítulo anterior, ¿te acuerdas cómo termina? Nos termina dando una esperanza maravillosa. Dice Hebreos 6, 18 al 20. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo o poderoso consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, y viene este nombre especial otra vez, según el orden de Melquisedec, ¿no? Es muy importante, ¿verdad? La entrada del velo, el lugar santísimo, como dirían aquí en inglés, this is it. Si estás ahí, ya estás. No hay más, es el cielo. Y este texto termina diciéndonos, Cristo ya ancló nuestra alma hacia ese lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Y Él fue nuestro precursor, el sumo sacerdote para siempre. Y este hombre, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué la importancia de mencionar el origen de este sacerdocio? Por lo que ya comenté, es indispensable que si es un sacerdocio nuevo, sea un sacerdocio válido, que Dios lo haya establecido. Porque el rey de los cielos es el ofendido. Él es el único que tiene la autoridad de establecer las condiciones para acercarnos a Él. Obviamente porque estamos hablando de la salvación de nuestras almas. Por lo mismo un judío diría eso, ¿no? Me estás hablando de otro sacerdote. Y el único sacerdote que yo conozco que es válido y dado por Dios es el sacerdocio de Aarón, de la tribu de Leví. Dios mismo lo eligió, ahí está la ley. Pero el autor de Hebreos nos dice, no, hay otro sacerdocio. Hay otro sacerdocio, orden de sacerdocio infinitamente superior a Aarón, más poderoso y más eficaz. Por eso es que en el capítulo 5 les dice, ustedes han sido lentos para oír y de estas cosas ya deberían entenderlas. A los judíos les dice eso. Ahora, hagamos un contraste entre Aarón o el sacerdocio de Aarón o arónico y el sacerdocio de Melquisedec, del que viene Jesucristo. Dice el capítulo 7:1, y de ahí tengo mi primer punto. El sacerdocio de Cristo es superior porque es un sacerdocio real y universal. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, ¿quién es este Melquisedec? Hay muy poca información al respecto. Sabemos lo que dice de Melquisedec este texto. Génesis 14 en 3 versículos también nos relata algo de él. Nos dice que Abraham había ido a rescatar a su sobrino Lot, que se había ido a vivir a Sodoma y a Gomorra. Entonces, de una manera milagrosa, Abraham derrota a 4 reyes encabezados por Kedorlaomer, que era uno de los que había atacado a Sodoma y a Gomorra. Y entonces de pronto le sale al encuentro este personaje misterioso cuando ya viene con la victoria. Ahora, esto sucede en esos tiempos alrededor como de 2000, 2500 antes de Cristo. 1000 años después, de una manera inspirada por el Espíritu Santo, David vuelve a mencionar a esta persona. En Salmo 110:4 dice, juré a Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote. Otra vez vuelve a mencionar este sacerdocio en el Antiguo Testamento, para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién es este Melquisedec? Bueno, Melquisedec es un tipo de Jesucristo. ¿Qué es un tipo? Una imagen de Jesucristo, como un símbolo de Jesucristo. Porque muchos especula de quién es él, de que si había sido Jesucristo mismo. Cuando Jesús se aparece se le llama una cristofanía.
Pero no es así, porque Jesucristo se apareció varias veces como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, como el jefe de los ejércitos, pero Melquisedec no es consistente con el resto de estas cristofanías. Lo que sí podemos observar es que Melquisedec fue una persona que existió y Dios la utilizó para establecer estas verdades y deja algunos detalles, ¿verdad? Intencionalmente no pone detalles de quién es él de muchas cosas, y miles de años después lo iba a utilizar para establecer este nuevo pacto y este nuevo sacerdocio. Y todo esto es una prueba más. Imagínate, la inspiración divina de Dios. Menciona a Melquisedec hace 2500 años, como si nada lo vuelve a mencionar 1000 años después, lo vuelve a mencionar un poquito de 1000 años después, y ahorita lo estamos escuchando. Es Dios quien ha inspirado su palabra. Entonces no nos debe extrañar algo. ¿De dónde salió este hombre en un tiempo de paganismo? Bueno, después de Noé, pudieron haber existido por un tiempo algunas personas con una fe hacia el Dios vivo. Para este momento es probable que vivía o tenía poco que había muerto, por ejemplo, Sem, el hijo de Noé. Sem había visto con sus ojos el diluvio, conocía al Dios vivo. Obviamente son especulaciones, pero este hombre existió, fue rey de Salem. Este lugar era el lugar de los jebuseos, que después se corrompieron bien horrible, abandonando las creencias, pero para ese tiempo existía este hombre, Melquisedec, a quien Dios utiliza. Pero vamos a ver las características de este sacerdote que fue precursor de Cristo, y vamos a compartirlas, a compararlas con el sacerdote israelita. Dice, en primer lugar, un sacerdote del Antiguo Testamento primeramente tenía que ser descendiente de Leví. Además de ser levita, Leví era un hijo de Jacob, ¿verdad? Además de ser levita, tenía que ser descendiente de Aarón, hermano de Moisés. Y él fue el primer sumo sacerdote que Dios instauró. Además de que Dios había apartado para él esta tribu. Entonces, ningún levita podría jamás aspirar a ser rey. Y lo primero que nos dice aquí es que Melquisedec no solo era sacerdote, sino que era un rey. O sea, estaba representando a Cristo no solo como sacerdote, sino como rey, como nuestro Señor perfecto, Salvador, un rey perfecto, un sacerdote perfecto. Dice la palabra en Zacarías 6:13. Así es, Él construirá el templo del Señor, hablando de Jesús. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote. ¿Te fijas las dos cosas? Y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. O sea, es algo distinto, un sacerdocio distinto. David mismo en el Salmo 110 lo llama sacerdote y al mismo tiempo lo trata como rey, que está sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué es algo maravilloso? Tenemos un mediador impresionante, que no nada más es sacerdote, sino es rey soberano, quien a su vez, si tú lees después en Apocalipsis, nos convierte a nosotros en un pueblo de reyes y sacerdotes. La Biblia es consistente porque es la palabra de Dios. Otra cosa que vemos era el lugar de su reinado. El lugar de su reinado era Salem. Este lugar llegó a llamarse Jerusalén unos miles de años después. Y Jerusalén es interesante porque es llamada la ciudad especial de Dios, la ciudad santa, la ciudad que está cercana al corazón de Dios. De hecho, en un sentido espiritual, así se le llama el cielo, la nueva Jerusalén, la morada de Dios. Dice en Salmos 132, 13 al 14, pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el lugar que he deseado. Ese es el corazón de Dios para Jerusalén. Entonces no solo representa esta Jerusalén terrenal, sino la celestial. Mira Apocalipsis 21, 10 al 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Y entonces estamos viendo a Melquisedec muchos siglos antes de que ni siquiera existieran los sacerdotes que sirvieran en Jerusalén o que siquiera Jerusalén fuera gobernada por algún rey de Israel. Melquisedec ya era rey de este lugar, tipificando a Cristo, perpetuo rey de Jerusalén, rey de la habitación del Dios, lugar de la habitación del Dios Altísimo. Otra cosa que podemos observar es que un sacerdote del Viejo Testamento servía a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Ese nombre de Jehová de los ejércitos se refiere al pueblo de Israel, ¿no? Eran mediadores del pueblo del antiguo pacto entre Dios e Israel y su servicio era exclusivo para la nación de Israel. Pero a Melquisedec le dice el sacerdote del Dios Altísimo. Esto es muy significativo porque no se está refiriendo solo al Dios de Israel, sino este es un nombre más universal. Se está refiriendo a que Melquisedec no solamente iba a ser sacerdote para Israel, mediador para Israel, sino el Dios dueño del cielo y la tierra iba a ser mediador
no para una sola nación, no para los judíos, sino para los gentiles y judíos, para el universo entero. Que la salvación iba a estar al alcance de todos gracias a este mediador, que vino a salvar al mundo entero, a toda la humanidad. Por eso yo te pido, mantente pidiendo mientras estamos estudiando esto, que abra tu entendimiento, para que puedas recibir la fe, mi hermano, para que puedas recibir la verdad que expresa la Escritura, para que mires a Cristo y solamente a Cristo. No necesitas mirar a nadie más, ni ritos, ni ídolos, ni personas, solo a Cristo. La Biblia no habla de nadie más, no hay lugar para nadie más. Vamos a seguir en la observación, dice el versículo 7:1b, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Vamos a leer desde el 1b para que podamos ver. Porque este Melquisedec es el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, ¿no? Abraham, imagínatelo, el padre de la fe, que fue bendecido por Dios. A través de Abraham, todas las naciones iban a ser benditas. De él fluiría la bendición a toda la humanidad. Bueno, lo que está diciendo aquí es que Melquisedec fue quien bendijo a Abraham y no al revés, que tipifica a Cristo también. Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec, aparte, ¿no? Y eso implica algo muy importante, lo vamos a ver más adelante. No solo eso, su servicio y el resultado de su servicio es eternamente superior, porque dice el siguiente versículo, y es mi punto 2. Melquisedec es superior porque ofrece justicia y paz permanentes, no temporales, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. O sea, Dios mismo eligió que no existiera un registro de la monarquía de Melquisedec, pero según este texto lo que sí registra es que este hombre gobernó con justicia durante su reino y reinó la paz. Entonces tipifica otro aspecto inigualable del sacerdocio de Cristo. Vamos otra vez a comparar. En el antiguo pacto jamás podría ofrecer un sacrificio de justicia y paz permanentes un sacerdote. Porque cuando se ofrecía el sacrificio, como lo vimos hace ratito, era para restaurar la comunión rota con Dios por un pecado. Y Dios honraba ese sacrificio cuando se hacía de la manera correcta, ¿verdad? Con el corazón correcto. Pero nunca Dios lo estableció para quitar el pecado. Era una imagen. Hasta que llegara el tiempo perfecto, cuando llegara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que era un símbolo del sacrificio de Cristo para justificar a toda la humanidad. Es algo muy importante. Y más adelante vamos a estudiar eso en el capítulo 9, pero dice el Hebreos 9:9, checa lo que pasaba con esos sacrificios. Checa lo que pasa cuando hacemos, bueno, en este caso Dios lo había puesto, pero checa, dice, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen. Ese es un punto muy importante. ¿Qué sí puede limpiar mi conciencia cuando yo peco? O sea, a pesar de todo este sistema religioso, un israelita nunca podría experimentar paz permanente, reconciliación permanente. Lo que tú y yo hoy sí podemos experimentar en Cristo. Era temporal. De la misma manera, piensa en esto, mi hermano. Alguien puede tener una religión, puede tener sus propios ídolos, sus propios mediadores entre él y Dios, pero jamás podría ser justificado. Y mucho menos jamás podría experimentar la paz de Cristo, la verdadera paz. Pero en Cristo, nuestro sacerdote divino, Él y solo Él puede proveer perfecta justicia y perfecta paz. Solamente Él, sin ayuda de nadie más. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, expliquemos esto, que es tan impresionante. Todos hemos pecado, ¿sí o no? ¿Cuántos no han pecado? Todos hemos pecado. Y dice la Biblia que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga de pecar contra Dios es muerte eterna. Ya lo explicamos hace ratito. Dios está airado o enojado con el pecador todo el tiempo. Tienes que saber algo. Hay un conflicto entre Dios y el hombre. Y no importa el tamaño de tu pecado. Si has pecado, mereces la muerte y eres totalmente indeseable a la presencia de Dios. Mereces la muerte, mereces el infierno. Dios no te escucha, Dios no te recibe, estás bajo su ira. Y la verdad es que todos pecamos muchas veces. Y un sacerdote en aquel tiempo podría realizar un sacrificio por ti cuando traías tu ovejita, un sustituto sin mancha, un corderito, una paloma, un becerro. Pero ese sacrificio solo cubría tu pecado. El derramamiento de la sangre de ese sustituto inocente no borraba completamente tu culpa,
Porque ¿sabes hasta cuándo duraba? Hasta que volvías a pecar. Y entonces ahí tenías que ir por otro corderito, ¿verdad? O puedes, alguien que no fuese judío podía hacer sus ritos paganos, etcétera, pero nunca podía experimentar esta paz. Pero bueno, regresando a esto, la justicia que se había hecho por tu pecado sobre ese animal siempre estaba incompleta. Era exhaustivo para ellos. O sea, no existían animales en el mundo entero suficientes para dejar a una persona justificada delante de Dios y con paz delante de Dios permanentemente. No existía esa manera. Sin Cristo no existe esa manera. Pero a diferencia de ellos, en Cristo este sacerdote, cuando Él derramó su sangre una sola vez y para siempre por tus pecados y por los míos y por los de toda la humanidad, su solo sacrificio fue suficiente para hacer justicia. ¿Qué es justicia? Obviamente castigar el pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Cargó los pecados, las maldades, las transgresiones de toda la humanidad sobre sus hombros. E hizo justicia delante de Dios. Cristo calmó la ira de Dios. La única manera que la ira de Dios fuera calmada es que el pecado fuera castigado. Es la única manera, no hay más. Y entonces Cristo murió por nosotros y dejó libre el acceso a Dios. Proveyó reconciliación plena. No solo eso, cuando Él resucitó con poder, la cual era el aguijón del pecado, o sea, el aguijón del pecado es la muerte, la dejó inoperante. La venció en la cruz del Calvario. Obviamente no es automático, se requiere fe. Y se requiere una fe inteligente para que puedas recibir esta fe y esta confianza en Cristo. O sea, es reconocer mis maldades. O sea, que si yo me justifico, si yo soy de los que no me juzgo, pues es que no soy tan malo, Chuy, es muy fuerte lo que estás diciendo, ¿cómo crees? Si yo no me considero tan malo como para ser condenado, si no creo con todo mi corazón que por mi pecado soy convicto al punto de decir, aunque hubiera mentido una sola vez en mi vida y aunque hubiera sido una mentirita blanca según yo, eso ya me trae condenación eterna. Pero seamos sinceros, todos pecamos mucho y a cada segundo. Y entonces cuando yo reconozco mis maldades y las consecuencias de mis maldades, cuando yo reconozco mi incapacidad para justificarme, no hay nada que pueda hacer. Aunque yo quisiera ser bueno de aquí en adelante, ¿y cómo borro todo lo demás? Si puedo ser bueno por un minuto, pero al siguiente minuto ya chafié. Entonces, cuando yo reconozco mis maldades, mi incapacidad para justificarme y presentarme delante de Dios, aquí viene la fe. Primeramente reconozco eso. Segundo, puedo voltear a Cristo en ese momento. La ley me condena como pecador, como un condenado al infierno, a morir achicharrado por la eternidad, donde el gusano no muere, el rechinar de dientes. Pero cuando yo veo a Cristo sufriendo, cuando yo veo a Cristo sangrando en esa cruz, entonces puedo ver que Él está tomando mi castigo. Y entonces, como esos judíos, estoy viendo a mi corderito inocente sustituyéndome, pero estoy viendo al Cordero de Dios recibiendo el castigo de mis maldades, recibiendo el infierno que yo merecía. Entonces esto es la fe, lleno de profunda convicción de pecado, agradecimiento, pero también dolor, porque Él siendo justo está muriendo en mi lugar. El que no cometió pecado está siendo hecho pecado por mí. Entonces esto es la fe, mi hermano, la fe salvadora. Yo estoy depositando mi confianza en Él. Lo estoy reconociendo a Él como mi sustituto, que me está amando por pura gracia, no porque encontró algo digno en mí, sino porque decidió amarme, porque no quiso que yo fuera al infierno. Y entonces cargo en Él mi confianza, que Él está pagando por mí. Me entrego a Él, le entrego mi vida, me quito del trono de mi corazón, le cedo este trono. Y con todo mi corazón y en verdad me arrepiento de mis maldades que ya me llevaban directo al infierno, pero que llevaron a Cristo al infierno en mi lugar. Y entonces lo confieso como mi Señor y Salvador. Y entonces creo que Él resucitó de los muertos y creo que Él ha llevado mi ancla con Él a esos lugares celestiales y la ha anclado ahí. Y entonces, cuando yo le entrego mi vida, recibo lo que se llama la justificación que Cristo compró para mí. ¿Qué es esto? Se hizo justicia en la cruz, pero ahora Cristo me viste con su justicia, con su bondad, con su perfección. Soy vestido de la justicia de Dios, soy vestido de la perfección de Cristo y vestido con esa dignidad. Entonces ya puedo
soy libre para atravesar ese camino que Dios me abrió hacia la reconciliación y puedo entrar con toda confianza delante de Dios. Entonces es lo que me está diciendo. Esta es la superioridad del sacerdocio de Cristo. No puede haber paz si primero no hay justicia. Dios hace justicia en Cristo. Yo recibo justificación cuando confío en Cristo y entonces recibo la paz para con Dios. ¿Y sabes qué sucede? La sangre de Cristo hace lo que la sangre de los machos cabríos o de los toros jamás pudieron hacer. Porque un sacrificio de un sacerdote levita solo duraba hasta que yo volví a pecar. O sea, si yo iba con mi corderito al tabernáculo y lo sacrificaban, salía de ahí ya bien padre, pero saliendo del tabernáculo se me atravesaba un cuate, me enojaba con él y ya chafeó y ahí voy otra vez por otro corderito. Y en lo que voy por él, quién sabe cuántas veces más pequé y lo traigo de nuevo y salgo de ahí feliz y justamente ahí me acuerdo de que viene mi suegra y chicle. No, mi suegra la amo mucho. Pero sí es algo importante, mi hermano. En Cristo hay una diferencia abismal. Porque una vez reconciliados con Dios por medio de Cristo, esta es la clave, mi hermano. Nunca volvemos a ser considerados pecadores otra vez. Esa es la diferencia. Por siempre y eternamente delante de Dios somos justos, porque la justicia de Dios es imputada a nuestra cuenta. Porque el sacrificio de Cristo no dura por un instante. ¿Sabes cuánto dura? Toda la eternidad. Si no, no sería vida eterna. Por eso la Biblia me declara eso. Puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para hallar con misericordia y gracia para la ayuda a tiempo que necesito. Por eso es que yo puedo decir con toda confianza, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Por eso es una realidad el perdón para el creyente. Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Qué impresionante es esto. ¿Dónde sucedió esto? En la cruz del Calvario. Ahí estaba la verdad. ¿Qué hace la verdad, mis hermanos? Esa espada de doble filo que corta cabezas parejito. Ahí estaba en la cruz del Calvario la espada de la ley atravesando el costado de Cristo. Pero al mismo tiempo, de la sangre que estaba fluyendo del cuerpo de Cristo, estaba fluyendo perdón, misericordia, paz para ti y para mí. Y disponible para todo aquel que cree. Por eso es un pecado tan grave, mi hermano, el tener en menos la sangre de Cristo. ¿Cuándo la tenemos en menos? De dos lados, al menos, que recuerde ahorita. Pero la primera es cuando decides no confiar en Él. Cuando decides que tú sí puedes justificarte, que tú sí puedes encontrar paz de alguna otra manera. ¿Sabes qué estás haciendo? Es menospreciar el único camino a la verdadera justificación y el perdón. La otra manera es cuando eres tibio. Cuando vives amando este mundo, amando tus pecados. Cuando decides amar tus ídolos y no les das la espalda. Y pretender que porque al cabo Cristo murió por mí y según yo le creí, pues puedo seguir viviendo como incrédulo o en tibieza. Ambas consecuencias son fatales. Entonces tienes que ver eso. El perdón de Dios es tan real como la sangre de Cristo es real. La condenación eterna es tan real como lo horrible de la crucifixión de Cristo lo fue. En Cristo este es el sentido de la justicia ante Dios y de paz, que se besaron, se hicieron realidad. Cristo nos justificó para que pudiéramos estar en paz con Él por siempre. Y Melquisedec nos está dando esta fotografía, rey de paz, rey de justicia y rey de paz. Tercer punto, el sacerdocio de Cristo es superior porque es un sacerdocio basado en la capacidad de Cristo y en su eternidad. Dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Una vez más, es un tipo de Cristo. No está diciendo que Melquisedec en sí mismo no haya tenido progenitores o que no haya venido de algún lugar. Lo que está diciendo es que intencionalmente Dios no dejó registro de sus papás o su origen para darnos este orden de Melquisedec de acuerdo con Jesucristo. Comparemos con el sacerdocio de Leví. El sacerdocio levítico era completamente hereditario. O sea, la genealogía de la persona determinaba por completo si podía o no podía ser sacerdote. O sea, no tenía que ver con que fuera un buen sacerdote, con que tuviera un llamado para Dios. No, el simple hecho de que fuera descendiente de Aarón ya era suficiente. No sé si te acuerdas de los hijos de Elí en tiempos de Samuel. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Estos hijos de Elí eran mansos muñequitos, como diría mi hermano. Corruptos, alejados de la verdad, hacían cosas horribles en el mismo templo. Robaban,
se metían con mujeres. ¿Qué me dices de Caifás, los que condenaron a Cristo? ¿Verdad? Era suficiente con que tuvieran una genealogía. Tenían que venir de Aarón y era suficiente. Pero no era así para Cristo, para Melquisedec. O sea, la genealogía de Cristo sí era importante para conectarlo con David y con Abraham, pero eso lo conectaba a la tribu de Judá y ellos no tenían nada que ver con el sacerdocio. Entonces Jesús no podía ser un sacerdote levítico, no lo necesitaba. Un sacerdote del Antiguo Testamento era sacerdote quisiera o no quisiera, ¿no? A veces podía hacer un trabajo mal hecho, pero ni importaba su santidad. Lo único que importaba era su genealogía. Pero en contraste, Cristo fue elegido por Dios por quien Él era, no por una genealogía. Mira lo que dice ahí Hebreos 7:16. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de quién era Él, el poder de una vida que no puede ser destruida. Entonces esto nos tiene que llenar de gozo y seguridad, mis hermanos. Es bien importante. En Cristo, cuando estás en Cristo tienes que estar seguro por completo. Ningún ser humano que ha vivido podría mostrar la bondad y la perfección y la bendición absoluta que solamente tenemos en Cristo. Ninguno. Entonces puedes, es lo que te está enseñando, puedes confiar plenamente en Cristo y solamente en Cristo. Él siempre va a ser bueno, compasivo, justo, misericordioso. Eso no lo vas a encontrar en ningún ídolo, en ninguna persona, en ningún pastor. Solo en Él. Este descanso, esta paz. No solo eso, sino el hecho de no mostrar principio o fin también nos enseña otro resultado lógico y maravilloso. Dice el versículo 3b. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Sabes que un sacerdocio de la línea de Leví solo podía vivir 25 años? 25 años. Cuando cumplía 25 años y tenía que retirarse sí o sí cuando cumplía 50. No importa si era muy fiel, no importa si amaba mucho al Señor, si mostraba un celo. No, tenía que servir solo ese tiempo. Otra cosa es si se enfermaba y se moría, tenía que reemplazarlo con otro. Y obviamente cuando no hay sacerdote, ¿quién te perdona? No hay, no existe. Tendrías que tener el sacerdote. Entonces, obviamente es la falta de temporalidad. El sumo sacerdote, cuando hacía la expiación, te lo he dicho otras veces, entraba al lugar santísimo una vez al año, pero tenían al hijo ya listo. Por si él se moría en el acto, el hijo luego lo tenían que vestir, tenía que terminar. Entonces, otra cosa que vemos es que el sacerdocio de Leví comenzó junto con la ley en el desierto. ¿Y sabes cuándo terminó? En el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. Después del año 70 después de Cristo, hasta ahorita que ya han pasado más de 2000 años, ¿verdad? O casi 2000 años, no hay sacerdotes ni hay sacrificios, porque no hay templo donde hacerlos. Y estos hebreos y también aquellos que no han decidido entregarse solamente a Cristo tienen que entender que ese sacerdocio era temporal y que solo sirvió para el antiguo pacto, para la ley, y que ya caducó. Y lo mismo cualquiera que esté confiando en otra cosa que no sea Cristo. Solamente Cristo es eterno, solamente es Dios, Él es Dios eterno. Y eso es lo que muestra Melquisedec, un Dios que permanece para siempre, en el cual no hay barreras de tiempo ni genealogías, nada. Entonces Melquisedec simboliza un sacerdote eterno, un orden sacerdotal eterno, donde no se corta jamás el perdón, donde no se corta jamás la misericordia, sino que es eterna. Hebreos 7:24 también lo vamos a estudiar más adelante. Dice, pero dado que Jesús vive para siempre, ¿qué dice ahí? Su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios, por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Y esta intercesión es eterna, mi hermano. O sea, en una palabra, en Cristo tenemos un mediador eterno. Tenemos para todos un Rey perfecto. Y solo Cristo, solo Él es el eterno Dios. Y en Él podemos estar completamente salvos, seguros, justificados, reconciliados con Dios para siempre, sin temor. Punto número 4 y último. Es superior porque es mayor al sacerdocio de Leví, por lo tanto es eterno, eficaz y suficiente. Dice, versículo 4, consideren pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Otra vez nos dice, consideren, seoreo es la palabra, disciernan, experimenten, contemplen con atención hasta que entiendan.
O sea, en otras palabras, dejen de vivir como aquellos que viven una religión vacía que ni siquiera entienden, como aquellos que viven con una fe ciega. Dejen de vivir como los que viven con un mero fervor religioso, arrastrados por sus emociones, por sentimientos y por circunstancias. Dejen de vivir como los que viven arrastrados por misticismo nada más, pero no por entendimiento. O sea, la palabra una y otra vez nos está diciendo, consideren, piensen, mediten lo que escuchan. Eso sí nos toca a todos nosotros los creyentes, mi hermano, porque solo la fe que piensa y que ve la lógica de lo que acabo de ver hace ratito es una fe salvadora. Una fe superficial, débil, no nutrida por la verdad, debes evitarla. La fe bíblica implica poner toda tu mente, tu corazón y tu alma, todo lo que eres. Es una gran mentira el dejarte llevar por puro emocionalismo, ritualismo, misticismo, si no estás poniendo la palabra de Dios por delante. Tu fe tiene que estar nutrida siempre por la verdad, para que puedas discernir si lo que estás haciendo es verdadero o no, si es espiritual o no, o si es producto de tu carne. Por eso nos dice, consideren esta diferencia abismal entre el sacerdocio eterno de Cristo y el sacerdocio levítico o cualquier otro falso sacerdocio. Dice la palabra Hebreos 7:5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, es verdad, Dios escogió a la tribu de Leví y no los escogió por ser más espirituales o por ser más importantes que sus hermanos, sino que los eligió para dedicarse al servicio del tabernáculo. Si te fijas, cuando lees ahí, los levitas no iban a tener una posesión terrenal, Dios no les iba a dar terrenos, porque muchas veces les dijo, yo voy a ser su posesión. En Israel nunca vas a encontrar una tierra que se llamara Leví. Lo más que encontrabas eran ciudades de refugio que servían para la seguridad de aquellos que habían matado a alguien accidentalmente. Pero todas las demás tribus tenían sus tierras y todos ellos tenían que traer el diezmo de sus cosechas para la manutención de los levitas y la manutención del tabernáculo y de todos estos sacrificios. Entonces, el sacerdocio solamente era exclusivo de los descendientes de Abraham. Entonces, ellos jamás podían ser mayores que Abraham porque eran descendencia de Abraham. Pero mira lo que dice de Cristo, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, ¿quién es aquel que dice aquí es Melquisedec? Nada tenía que ver con la descendencia de Abraham. Abraham le dio los diezmos y recibió la bendición de parte de él y no al revés. ¿Y sabes cuándo pasó esto? Más o menos 400 años antes de que ni siquiera Leví existiera. Abraham le dio lo mejor de los diezmos del botín de guerra que Dios le permitió ganar. Lo más selecto de ello lo hizo voluntariamente, sin estar obligado por ninguna ley. No solamente eso, sino que, como ya lo mencioné hace un rato, Melquisedec bendijo al portador de las promesas. Dios iba a bendecir por medio de Abraham a todas las naciones, pero Melquisedec bendice a Abraham. Y al darle el diezmo y recibir la bendición de Melquisedec, Abraham está reconociendo que no solamente el sacerdocio de este hombre, sino que este hombre era superior. ¿Por qué? Porque servía al Dios Altísimo. Superior a cualquiera de los descendientes, incluyendo a Leví, que no había nacido. O sea, superior. Y nos confirma la permanencia del Salvador. Y eso es clave para nosotros. Checa versículo 8a. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. O sea, aquí en este mundo, toma en cuenta eso, mi hermano. La Biblia no habla de otro eterno sino Cristo. Hay un único, infinito hombre y eterno Dios llamado Jesucristo, que se llama Jesucristo. Todos los demás han sido y serán débiles seres humanos. No puedes confiar en otro que no sea Cristo, si es un ser humano. Solamente en Cristo puedes encontrar verdadero perdón y reconciliación, paz eternas. Cualquier sacerdote de Leví y Aarón, tarde o temprano iba a morir, porque un sacerdote era temporal, su oficio era temporal. Pero también así de temporal era su perdón y su reconciliación. Ya comenté eso. Versículo 8 dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive ahí. ¿Dónde? En el cielo. En este ejemplo, no había descendencia de los padres de Melquisedec. No había descendencia, no había registro de su muerte. Y Dios lo dejó intencionalmente así para que Melquisedec fuera el tipo de Cristo. Para que supiéramos que el sacerdocio de Cristo es eterno. Entonces piensa en qué manera es superior Cristo y su sacerdocio.
Por eso confirma, últimos 2 versículos. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, en Abraham estaba la simiente de Isaac, padre de Jacob, padre de sus 12 hijos que llegaron a ser las 12 tribus de Israel, en las cuales estaba Leví, de quien después vendría Moisés, por quien instauraría la ley, de quien vendría Aarón, el primero de todos los sumos sacerdotes. Y alrededor de 400 años de que siquiera todo esto existiera, todos ellos diezmaron a un sacerdote superior. ¿Quién es este sacerdote superior, mi hermano? Jesucristo. Entonces entiende la superioridad de Cristo, sacerdote sobre todo y sobre todos. Y tenemos que entender eso, mis hermanos, para poder continuar con una fe salvadora que nos transforme. Nuestro Señor es un sacerdote inigualable. Jesucristo es el único sacerdocio que puede acercar a Dios a los hombres. Jesucristo es el único capacitado para acercar eficazmente y con seguridad y confianza a los hombres, a ti y a mí, con Dios. Por eso te hablé de la santidad de Dios. Pero en Jesucristo estamos seguros. O sea, estos judíos no podían encontrar mayor seguridad que la que se encuentra en Jesucristo. Igual nosotros tenemos que darnos cuenta por qué somos cristianos, mis hermanos. Esta es una gran parte de la que nos llamamos cristianos. ¿Por qué no estamos en otra religión? Por la seguridad que ganamos, la plena certeza de nuestra salvación al venir a Cristo y solamente a Cristo. Por eso somos cristianos. ¿Qué dice la palabra? Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice 1 Timoteo 2, 5 al 6? Porque hay, ¿qué dice? Un solo Dios, un solo mediador, o sea, 3 cosas: sacerdote, rey y Dios. Y entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué dice Hechos 4, 11 al 12? Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, le está hablando a los sacerdotes, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Checa, me encanta eso, grábalo en tu mente, por favor, porque es de lo que hemos venido hablando. Y en ningún otro hay salvación. ¿Qué dice ahí? En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Eso dice la Biblia. No existe otro nombre bajo el cielo. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es lo que estamos viendo. Hebreos 12 lo vamos a estar estudiando. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No necesitaba ayuda, el cual, puesto por el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo, mis hermanos, es el único camino al Padre, el único mediador, el autor y consumador de la fe, el único nombre dado a los hombres por medio del cual podemos llegar a ser salvos y estar seguros por la eternidad. Un sacerdocio perfecto en Jesucristo, nadie más. La Biblia es muy clara. Puedes leer a todas las veces que quieres de Génesis a Apocalipsis. Y tienes que pedirle a Dios, mi hermano, que abra tu entendimiento a saber quién es Cristo. Que abra tu entendimiento a lo que implica su sacrificio, lo que implica que Él sea tu sumo sacerdote. Tienes que entender por qué no existe tal cosa como profetas o apóstoles, superprofetas o superapóstoles que funcionan como mediadores entre el resto de la perrada de la iglesia y Dios. Eso no existe, perdón por la palabra, porque así tratan. Dios no estableció un sacerdocio en la iglesia. Cristo es nuestro sacerdote. El sacerdocio de Leví terminó cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, vino, murió, resucitó y entró hasta el lugar santísimo abriéndonos paso. Es lo que nos está enseñando Hebreos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira, ¿sabes en qué consiste la tarea del pastor? Para que no digas entonces, ¿qué haces ahí? No. Mira, lo vamos a estudiar a fondo, pero Hebreos 13:7 nos dice un poquito de lo que es un pastor, su función. Dice: acordaos de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Hebreos 13:17, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, ¿qué me toca a mí? Velar por tu alma. ¿Cómo? Orando por ti, pidiéndole a Dios que abra tu corazón, tu entendimiento a la verdad, procurando traerte lo más claro posible y fielmente la palabra de Dios. Esa es mi función, darte un ejemplo de fe, manifestarte una conducta que sea congruente con esa fe. Y no nada más yo, sino aquellos que te discipulan también. Un día a ti te va a tocar discipular a otros, o espero que estés discipulando a otros. Pero no somos sacerdotes que representamos a Dios ante ti, ni a ti ante Dios. Dios no nos utiliza como el medio por el cual va a derramar su gracia y sus milagros. Eso es falso, eso no está en la Biblia. Si tienes a Cristo, si tú caminas con Cristo, tienes exactamente el mismo acceso que tengo yo. Tienes exactamente la misma confianza y Él te escucha igualito que a mí. Es más, peor, si yo peco, si yo rompo mi comunión con Él, seguramente Él te va a escuchar a ti más que a mí. Y aplica lo mismo para todos. Pero ¿no es algo maravilloso, hermanos, que tengamos este acceso todos por igual? Por eso tienes que ver la responsabilidad que tenemos de amarnos, de procurar la paz, la unidad, de cuidarnos unos a otros, porque todos vamos a dar cuenta de lo que nos ha confiado Cristo, de lo que se nos ha dado. Eso por un lado es muy importante. Por eso comencé, porque no nada más otras religiones están con este problema, nosotros también. El corazón es una fábrica de ídolos y tenemos que cuidarnos. No sé en quién o en qué estés confiando para la vida eterna, pero si no estás confiando en Cristo, te estás quedando demasiado corto. No me importa lo que sea o quién sea. Otra cosa bien importante, no puedes combinar a Cristo con otra cosa. Eso no es aceptable para Dios. Dios es un Dios celoso. Solo hay un sacerdote. Lo dice una y otra vez en la palabra, pero solo te puse uno. Éxodo 20:3-5. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, sobre toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Hasta ahí llegan las consecuencias de la idolatría. Entonces eso lo quiero aclarar porque lo vamos a estar viendo. Cualquier otra cosa o persona que no sea Dios, a quien le estés entregando tu corazón, es un ídolo y Dios no lo acepta. Como lo hemos aprendido, un ídolo no nada más es una figura de yeso. Es aquello que toma el lugar del mandamiento más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y tu mente y tus fuerzas. Si cualquier cosa que ocupe ese lugar es un ídolo. Puede ser trabajo, pueden ser hijos, puede ser un esposo, pueden ser capacidades. Eso puede ser ídolos también. Dios no acepta eso. Si te estás haciendo un Dios a tu imagen, tal vez también, que te estés haciendo, que esté de acuerdo contigo. No, es que mi Dios no me va a condenar. Es que mi Dios no me exige, mi Dios es tan buena onda, mi Dios es bueno. Me va a recibir siempre y me va a perdonar. Bueno, ese Dios no existe, es de tu imaginación y es un ídolo. Y tienes que tomar una decisión. No te puedes quedar, o amas ese ídolo o amas al Dios verdadero. Y mis hermanos, hasta la fecha hay gente que no puede dejar ídolos. Hay gente que le cuesta tanto trabajo el creer que no necesita nada ni a nadie, ni ritos, ni absolutamente nada para en verdad estar reconciliado y bendecido por Dios, sino solo a Cristo. Hay gente que no puede dejar sus imágenes, culto a vírgenes, a santos, que le cuesta creer que en verdad eso no le ayuda, le estorba, que es idolatría, que es un pecado que Dios condena, que Dios no lo aprueba, sencillamente porque estorba para ver la grandeza y la gloria de nuestro Dios y de nuestro Rey. Oscurece su gracia. Jesucristo dijo, Dios dijo en Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Dios no comparte su gloria con nadie. Y no solo ellos, hay otro grupo también. Vimos también los que establecen sus ídolos aún en la iglesia cristiana, ya lo vimos, ¿verdad? Un pastor, un profeta, un sacerdote, un mediador entre Dios y ellos, nada que ver. Y hay un grupo más, los que confían en su propia justicia, quienes no pueden creer que su maldad sea para tanto,
Quienes no pueden creer que la obra de Cristo sea suficiente. Y entonces ponen su confianza en sus obras, en sus capacidades, en su desempeño y no juzgan suficiente el confiar en Cristo. Ay, Dios me va a perdonar. ¿Cómo? Que no se entregan a Cristo totalmente para ser perdonados. Eso es menospreciar el sacrificio de Cristo. Cuando ya vimos que es imposible que una persona se pueda justificar a sí misma delante de Dios. Eclesiastés 7:20 otra vez. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Job 25:4. ¿Cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza a quien ha nacido de mujer? Salmo 143:2. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. Mis hermanos, sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no hay salvación. Pero gracias sean dadas a Dios por Cristo, quien ya vino, ya se ofreció a sí mismo, ya abrió el camino al Padre. Y por medio de Él, todo aquel que cree puede ser salvo. Así de sencillo. Y tenemos que hacer cuentas y tenemos que tomar una decisión de fe, mis hermanos. La Biblia es muy clara. O crees lo que ella declara, porque la Biblia lo declara, o sencillamente lo desechas. No puedes estar en medio. No existe mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Absolutamente no hay espacio para nadie más. La Biblia no deja lugar para nadie más, punto. Pero ¿sabes qué significa eso? La maravillosa realidad de que Cristo es suficiente, de que sus brazos están extendidos, de que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos obremos al arrepentimiento. Acuérdate las palabras claves. Considera. Pon atención, entrégate a Cristo de una vez por todas, recibe salvación. Quizá por eso tu vida no cambia, quizá por eso sigues igual. No has confiado en Cristo todavía de la manera en que deberías hacerlo. Y yo quiero terminar con eso. Si es así, te invito a ponerte de pie y te invito a venir al frente para orar por ti. Y vamos a orar todos juntos. Y vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón, pedirle que le dé esta seguridad al que no la tiene, que nos deje ver lo completos que estamos en Cristo y cómo no necesitamos a nada ni a nadie más, y pedirle que nos llene y nos permita confiar en Él plenamente para entregarle nuestras vidas por completo, para entregarle nuestros vicios, nuestros ídolos, que nos podamos vestir de Cristo, de su justificación, de esta nueva naturaleza. Mis hermanos, Cristo en verdad es nuestro sumo sacerdote perfecto y suficiente. ¿Quién quiere a este sumo sacerdote? ¿Alguien me puede decir, alguien de los que está aquí acepta y recibe a este sumo sacerdote? Vamos a decírselo con todo nuestro corazón, porque la Biblia dice que al que Él viene, Él no le echa fuera. Y Él está entre nosotros. Y ¿saben qué, mis hermanos? Este es el mensaje que queremos dar en la calle y en el radio y por todos lados, porque este es el mensaje de salvación. No hay más, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo, Jesucristo, tú Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Solo tú dejaste, Señor, tu lugar de eternidad, Señor. Solo tú abandonaste tu trono de justicia, te humillaste y te hiciste hombre, Señor. Te insertaste en nosotros, Señor, en nuestra humanidad. Sí necesitaste la sangre de María, pero María lo único que proveyó fue precisamente la sangre de Adán para poderte ser humano como nosotros. Y tú, Señor, el día de hoy, Padre, viniste y completaste una obra maravillosa, Señor. Completa, plena. Señor, viniste a revelar al Dios Altísimo. Viniste a revelar la salvación al único Dios, al único sabio y Dios, al cual es la gloria y la honra. Solo a ti, Señor. Señor, vivimos en un mundo de idolatría, no solamente a figuras de yeso o cosas por el estilo, pero el hombre ha decidido darte la espalda y ponerse en tu lugar, Señor. El hombre ha decidido ser Dios para sí mismo y te blasfema, Señor. Y a nosotros nos has salvado, Señor. Y nos has mostrado, nos has abierto los ojos para darnos cuenta
Señor, que tú eres el sacerdote perfecto. No sé quién necesite perdón, reconciliación eterna en Cristo. Solo en Cristo lo puedes encontrar. Fuera de Él no lo vas a encontrar. Combinándolo con otra cosa no lo vas a encontrar. Solo Cristo. Solo su palabra. Y Señor Jesucristo, aquí está delante de ti esta iglesia, Señor. Estos hijos tuyos por quienes has muerto, Señor. Y si hay alguien que no ha hecho esta decisión, te invito a que la hagas hoy, que le abras a tu corazón al Señor y le digas: Dios, yo quiero pertenecerte a ti. Perdóname, Señor, por confiar en mí mismo, por confiar en otras cosas. Yo quiero confiar en ti, quiero conocerte como mi sumo sacerdote. Hoy entiendo, Señor, no hay otro camino al Padre. Hoy entiendo, Señor, que la obra que tú hiciste es completa y perfecta. Y si no estoy cerca de ti es por una razón muy clara, Señor, porque no me he acercado a ti de la manera correcta. Porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer, Dios. Y en este día, Dios, yo quiero poner a un lado todos mis ídolos y quiero venir a ti, Señor. Quiero recibir tu perdón. Señor, quiero que me quites todo el peso de pecado que me asedia, como dicen Hebreos, y quiero correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Tengo muchos testimonios, testigos, desde Abraham, Sara, Isaac, Jacob, todos, David, Moisés, y infinidad de nombres, personas que han confiado en ti y han corrido su carrera con paciencia, Señor. Te pido que tú libres de todo temor a cualquier persona que tema abandonar hábitos, religión o ídolos, Señor. Te pido que hoy pueda hacer esa decisión y decidir: Señor, soy tuyo y tuyo nada más. Creo en ti, Señor, porque si no estás confiando en Él de esa manera, no has sido salvo todavía. Necesitas confiar en Él plenamente. Esa es la fe salvadora. Vamos a hacer un canto más, Señor.